Antes de empezar, la historia le pertenece a Kratos. El link a su página de Wattpad, como de la historia, están en la descripción del vídeo. Si les gusta el vídeo, no olviden dejar un like y suscribirse a este canal. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada, cualquier elemento que se use en esta historia le pertenece a sus respectivos dueños. Por parte de Naruto le pertenece a Masashi Kishimoto, Tensei Shitara Slime Data Ken le pertenece a Mitsba, mientras que Hollow Knight le pertenece a Team Cherry. Capítulo 3. Casi 12 horas después ya estaban listos para el viaje, pues cualquier inconveniente que haya llegado a retenerlos finalmente ha sido solucionado, por lo tanto era hora de partir. Muy bien, Hollow, vámonos. Haciendo caso a las palabras de su acompañante, activó su ilusión y subió sobre el lomo de Ranga, aunque para ser justos el lobo se vio obligado a incrementar su altura para poder llevarlo, pues para empezar su peso corporal es de casi 300 kilos, sin contar que si Ranga fuera más bajito sus pies estarían chocando constantemente con el suelo, haciendo el viaje extremadamente incómodo tanto para él como para el mismo Ranga. Vamos, Ranga. El lobo aulló en afirmación ante la exclamación de Rimuru, y con eso los otros dos lobos que los escoltaban se prepararon para correr detrás de su líder sin tener en mente el quedarse atrás. Ranga por otro lado había notado de inmediato el peso de Hollow, pero 300 kilogramos no era mucho si tomamos en cuenta todo lo que es capaz de cargar. Además, en su altura actual su masa muscular también incrementa, por lo que no tenía ningún reparo en llevar al gigante cornudo sobre su lomo. Ranga, no tenemos tanta prisa. Las palabras de Rimuru salieron temblorosas y mareadas, pues en muy poco tiempo habían recorrido demasiado terreno, pero para ser justos Ranga parecía aumentar la velocidad con cada paso que daba, y aunque las palabras de Rimuru eran más adecuadas para que bajara la intensidad de su trote, el lobo hizo todo lo contrario al volver a aumentar su velocidad, con los lobos detrás de él siguiendo su ejemplo. Fueron muchas horas de viaje y constante insistencia de Rimuru. Cuando Tenga finalmente accedió a descansar, algo que fue un alivio tanto para Rimuru como para los Tempest Wolf a sus espaldas, pues para empezar, aunque evolucionaron, no tenían los mismos niveles de estamina que su nuevo líder, quien aunque parecía levemente sin aliento todavía se veía con energías para continuar. Al final optaron por descansar a cuestas de un lago cercano. Los árboles alrededor servirían para protegerlos de lluvia, y los peces en el lago antes mencionado servirían para alimentar a todos los que pueden comer, y seguir con el viaje lo antes posible. No obstante, además de pescar uno que otro pez y encender fuego, no había mucho que se pueda hacer, por lo que Rimuru, tratando de aplacar su aburrimiento, trató de iniciar una conversación con Rigur, el segundo duende que los acompañó a esta aventura, además de Gokta. Oye, Rigur, ¿sabes quién fue el encargado de darle nombre a tu hermano mayor? El duende sonrió feliz de tener una distracción. Ya se había comenzado a frustrar después de casi 15 minutos de tratar de encender la fogata, y fue su misma frustración lo que hizo que sus movimientos, aunque más rápidos, también se hicieron más torpes y por eso menos fructíferos. Sí. A mí me contaron que el encargado de darle nombre fue un demonio llamado Helmut. Dicen que le veía potencial. Otro error en sus números intentos, y Sasuke iba a volver a intentarlo no pudo hacerlo cuando Naruto, harto de verlo fracasar, le quitó las piedras que tenía y de un solo intento creó la fricción suficiente entre las tocas para poder encender el fuego. El duende se veía claramente avergonzado, pero el gigante no parecía muy interesado en eso, por lo que soltó las rocas y se fue alejando. No parecía enojado, más bien trataba de agilizar las cosas y no desperdiciar el tiempo de manera innecesaria. Su gurú aún no creía sobre su diagnóstico de su segundo género. Soy un Omega, ¿qué le diré a mis padres? ¿A mis amigos? Aún peor, ¿qué le diré a Satoru? Aunque él no. ¿Gel, qué? Rimuru decidió, al igual que Hollow, ignorar la vergüenza del duende y cambiar el tema de conversación. Siendo honesto, no podía decir que las cosas con el gigante estén bien, pues además de la infructuosa y numerosa cantidad de intentos fallidos para tener la mínima pizca de comunicación, el tipo no se veía como alguien muy locuaz, por lo que dudaba que hablara mucho incluso si pudiera. Helmut es el oficial del ejército del rey demonio. Le parecía interesante y bastante fascinante la existencia de un rey demonio. A su parecer esto era como algún tipo de videojuegos. Nunca fue muy apegado a ese tipo de entretenimiento, sobre todo por la falta de tiempo, pero hubo muchas veces que llegó a estar pegado al control por juegos que simplemente no podía ignorar, ya sea por la fama que tienen o simplemente la nostalgia de entregas pasadas.
Naruto por otro lado fue atento y escuchó la conversación y aunque no podía sacar un criterio de ese rey demonio sería precavido, no debería de dar algún paso en falso y mucho menos al desconocer la cantidad de poder o influencia que un rey demonio puede tener. La información es poder, eso siempre se ha dicho, pero siendo honesto en un sentido práctico ahora mismo la información no es algo que abunde, por lo que tiene que improvisar la mayoría de las veces. Oye, Ranga. Al escuchar una voz suave pero reconocible el gigante miró a sus espaldas junto con Ranga, quien hasta el momento había estado acompañándolo en un silencio cómodo, no tratando de importunar la calma de su señor y disfrutando del viento moviendo su melena. Dígame, amo. El lobo parecía sereno, muy tranquilo, de hecho parecía feliz, algo que desde el inicio había tenido a Rimuru bastante extrañado por varios factores en realidad, pero uno en específico que no quería pasar por alto. Hollow mató a tu padre, los duendes hirieron a varios de los tuyos, ¿no deberías, ya sabes, estar buscando venganza? El lobo no contestó de inmediato, pero debido a una falta de comportamiento hostil de su parte no hubo una reacción de ninguno de los presentes, más bien estaban expectantes a la posible respuesta que el gigante lobo pueda llegar a dar. Sí, había pensado en eso, pero te diré la verdad, amo, no solo ustedes nos perdonaron después de esa batalla, sino que tú nos diste nombres, y aunque el señor Hollow fue quien mató a mi padre, no dudo que también pudo matarnos a todos los demás, de hecho solo siento gratitud a ustedes dos. Por eso toda nuestra lealtad les pertenece a ambos. Mientras que Rimuru hizo un sonido extraño mostrando lo enternecido que estaba por las palabras del lobo, la reacción de Hollow no fue otra más que el estoicismo, como ya era de esperarse. Era bueno que al menos Ranga no le tenga miedo, o al menos era bastante bueno en ocultarlo, y el hecho de que no guarde rencor incluso cuando fue tan grosero con el cuerpo inerte de su padre le hacía sentir hasta cierto punto agradecido, al menos no tenía un enemigo del cual cuidarse las espaldas. Finalmente habían podido descansar con el fuego ya encendido y los pescados posicionados sobre las brasas. Tanto los duendes como los lobos se habían sentado alrededor de la fogata disfrutando del calor que proporcionaba y el descanso que se les permitió. Rimuru buscó con la mirada a Hollow y aunque tardó un poco en encontrarlo, al finalizar sus cuernos fueron lo que lo delataron, pues su compañero estaba algo apartado de los demás, no parecía afectado por el frío, por lo que no necesitaba estar cerca del fuego y como ya era costumbre tampoco parecía muy interesado en tratar de comunicarse con ninguno de los presentes. Oye, Kotta. Al final, no queriendo importunar y molestar al gigante, optó por hablar con el pequeño duende, quien lo miró expectante mientras daba un gran bocado al pescado en su mano. Fue divertido como minutos atrás el duende se había quemado la lengua por aborazado e impaciente. ¿Qué puedes decirnos de la ciudad de Duargón? El duende tragó la comida que tenía en la boca antes de contestar y para pasarla más fácilmente dio un par de golpes en su pecho y no dejó de hacerlo hasta que la sensación de opresión desapareció. Bueno, verás. Su nombre oficial se conoce como Nación Armada de Duargón. Es una hermosa ciudad hecha sobre sistema modificado de cuevas naturales, donde se encuentran no solo enanos, sino elfos, humanos y otro tipo de razas. Rimuru escuchó con atención, pero en cuanto escuchó la palabra elfos se sobresaltó y su cuerpo comenzó a temblar por el movimiento brusco. De hecho parecía bastante entusiasta desde el inicio, pero esa sensación parecía incrementar con esa noticia. Elfos. No obstante, el slime se negó a perderse en pensamientos o perder el enfoque, por lo que se obligó a sí mismo a mantener toda su atención en las palabras de Kotta, quien no notó el entusiasmo de su líder y continuó hablando. El rey enano, Gazelle Duargo, es conocido como el rey de los héroes y además, es muy admirado por todos sus súbditos. Ese hombre Gazelle Duargo debería tener muchas hazañas de gran nivel a sus espaldas si se le entregó el homónimo de rey de los héroes, pues solo alguien de gran fuerza, destreza y sabiduría podría cargar con semejante título. ¿Y está permitido que monstruos como yo entren al reino de Duargón? Esta vez fue Rigur quien contestó, pero al igual que Kotta primero tragó la comida en su boca antes de hablar. No quería atragantarse y mucho menos ahogarse, por lo que no costaba ser precavido. No te preocupes, Duargón es una ciudad dedicada al comercio libre, cualquier forma de conflicto está tajantemente prohibida por el rey. Nuevamente su atención se posó sobre Hollow. Parecía no prestar atención, pero lo había conocido lo suficiente como para saber que siempre escuchaba lo que a su criterio era información clave, por lo que era un alivio saber que no tendría que resumirlo para su entendimiento en un tiempo posterior. Dicen por ahí que su ejército ha estado invicto desde hace 1000 años.
Rimuru estaba claramente sorprendido por esa información, pues incluso si no era cierta evidenciaba que el poder militar que Duergon ostenta no es poco, pues para ser merecedor de ese tipo de chismes debe ser por algo. La última vez que estuve ahí, quisieron... Dejando esos pensamientos para después miro a Gotta, quien parecía tratar de decir algo importante, pero sus palabras nerviosas y su inseguridad hicieron que fuera fácilmente interrumpido por Rigur, quien dio un par de palmadas en su espalda para al menos reconfortarlo un poco. Gotta, tranquilo, no habrá ningún problema. Sentía que lo que iba a decir era importante, pero supuso que solo era la paranoia de ir a un lugar nuevo y completamente desconocido, por lo que lo ignoro y no trato de insistir en el tema. El viaje llegó a su conclusión. La entrada a la ciudad de Duergon estaba a solo medio kilómetro de distancia, por lo que una caminata corta sería todo lo que se necesitaba para poder llegar al lugar. Habían llegado la noche anterior, pero realmente dudaba que les permitieran entrar a tales horas de la noche, por lo que debieron apostarse a la orilla del bosque descansando un poco después del largo viaje. Mientras los duendes apagaban las brasas y los lobos cuidaban los alrededores, Rimuru se acercó a Hollow, quien estaba oculto tras las sombras de los árboles tratando de no ser visto con su apariencia actual. Muy bien, Hollow, ¿por qué no usas esa nueva forma tuya? El gigante asintió levemente, apenas fue un sutil movimiento de cabeza, pero fue más notable debido a su cuerpo, por lo que en silencio su cuerpo volvió a decaer en altura y su apariencia cambió drásticamente, dejando de lado el gigante cornudo por una apariencia mucho más humanizada. Rimuru vio con mucho detenimiento cada parte de Hollow, desde su cabello rubio hasta sus ojos, que por alguna razón cambiaron su pigmentación azul por una rojiza, pero aunque la apariencia temporal de su compañero era en gran medida atractiva, tenía algo de curiosidad por las cicatrices en sus mejillas, aunque más parecían bigotes. Muy bien, Hollow, Gotta y yo iremos a Duergon, ustedes quédense aquí. No queremos llamar la atención con un grupo tan numeroso. Tanto Ranga como Rigur iban a refutar, no queriendo dejar solos a su amos, pero Rimuru parecía lo suficientemente inflexible en este asunto como para que ni siquiera lo intentaran, mientras que Naruto simplemente se limitó a pararse a un lado del slime esperando su partida. Debieron haber despertado más temprano. La fila de revisión para entrar a Duergon no era especialmente corta, y aunque no dudaba que incluso a primera hora de la mañana hubiera gente, estaba seguro de que era mucho menos de la cantidad actual. Pero qué fila tan larga. Deben ser muy estrictos, fue un simple pensamiento, por lo que nadie además de gran sabio fueron capaces de escucharlo, pero realmente le gustaría agilizar las cosas para poder entrar. El tiempo era crucial y le tenía preocupado el estado de la aldea. Después de todo, dudaba que los lobos sean el único enemigo que tengan que enfrentar. Si pudiera no dudaría en suspirar, pero solo se limitó a permanecer en silencio viendo la espalda del transformado Hollow, quien tenía los brazos cruzados en la espalda, ojos cerrados y parecía tan sereno como siempre. Eso no significa que la sensación de poder y malicia a su alrededor haya desaparecido. De hecho, estaba seguro que la única razón por la que la gente no se aleja de ellos es porque no quieren ceder sus lugares. ¿Qué hace un par de monstruos por aquí? Repentinamente unos sujetos, con apariencia de maleantes, hay que aclarar, habían aparecido a sus espaldas. Eran los últimos en la fila, por lo que nada les obstaculiza el paso a esos tipos para acercarse a ellos. Todavía no estamos adentro, podremos matarlos, ¿no es así? Naruto los miró de reojo por el comentario, pero realmente se veían débiles, no parecían tener nada especial, y aunque estaban armados con armas blancas no serían una amenaza para ninguno. De hecho, dudaba que pudieran hacerle algún tipo de daño considerable a Gotta si el duende se pone serio. Oigan, debiluchos, les estamos hablando, ¿que están sordos? Debido al silencio y el hecho de que los hayan estado ignorando, los sujetos parecían molestos, pero realmente y a sus ojos estos sujetos eran menos que simples cucarachas, carecían de la fuerza o el valor para ser alguien merecedor de su atención. Rimuru miró a Naruto, quien había regresado su vista al frente ignorando activamente la presencia de esas personas, por lo que el slime tendría que hacerse cargo, y realmente no podía culpar a Hollow por ignorarlos, realmente no parecían ser la gran cosa. Oye Gotta, ¿recuerdas la primera de nuestras reglas? El mencionado, aunque asustado y tembloroso, se puso en firmes en alguna clase de postura militar, con la mano izquierda en su espalda y la derecha extendida tocando su frente, pero aunque se veía serio, el hecho de que su cuerpo esté tapado únicamente por un taparrabos mostrando su abdomen abultado lo hacía una imagen divertida a la vista, pero una imagen que ni siquiera se molestó en apreciar. Sí, regla número 1. Nunca debemos atacar a los humanos.
Los sonidos de afirmación que Rimuru hizo parecían hacer sentir bien al duende, pues al menos pudo complacer a su amo con algo tan simple, pero eso no quitaba que todavía tenía miedo, ya sea porque no era consciente de la fuerza adquirida después de su evolución o tal vez su mente era débil como para aprovechar sus ventajas. Muy bien, ahora cierra los ojos y cubre tus orejas. Pase lo que pase, no mires. El duende cambió de lugar con Rimuru, por lo que ocultó su rostro en la espalda de Hollow y tapó sus ojos con fuerza, y aunque el más grande lo notó, solo lo miró de reojo antes de ignorarlo, viendo como los más cercanos a ellos en la fila estaban con su atención puesta en la disputa a sus espaldas. Rimuru por otro lado había notado la llegada de más personas, las cuales, y para su mala suerte, estaban del lado de sus atacantes, por lo que estaba solo, pero nuevamente no se veían como enemigos formidables y mucho menos intimidables, eran, en el mejor de los casos, simples tontos. Su cuerpo de manera repentina se movió en un tornado y con eso una especie de nube oscura comenzó a formarse a su alrededor, pues realmente no quería lastimar a nadie y lo mejor sería simplemente intimidar a esos hombres, pero en su apariencia actual sería difícil, por no decir imposible, realizar tal acción. Cuando su cuerpo se detuvo, su apariencia había cambiado y en lugar de la pequeña masa de gelatina azul había una copia de Ranga, aunque con dimensiones infinitamente más grandes, haciéndolo mucho más atemorizante y feroz. No caeremos en un truco tan bajo, ataquen. Como era de esperarse, se asustaron, pero no lo suficiente como hacerlos correr, y en su lugar atacaron al pensar que era simplemente una ilusión, por lo que ataques mágicos no tardaron en volar con fuerza e impactar en su piel, pero debido a la dureza de la misma estos ataques fueron ineficientes y su utilidad fue mínima. Muy bien, creo que es mi turno. Abriendo sus fauces, un rugido lo suficientemente fuerte para hacer temblar la tierra salió, y con eso creó un vendaval, y la fuerza del sonido fue tal que destruyó como si fuera cristal la barrera mágica que sus enemigos habían creado, una barrera que parecía bastante sólida en un inicio. Cuando un texto está encerrado de esta manera es un pensamiento, al ver a sus enemigos en el suelo y ninguna otra persona con intenciones hostiles de pie, la transformación acabó y su pequeño cuerpo azul cayó suavemente al suelo con mucha más calma de la anterior, pues realmente esos tipos lo habían molestado. El resultado de la amenaza se desglosa así. Huyeron 16, 68 se confundieron, 92 se desmayaron, 34 mojaron sus pantalones, 1 lo ignoró, un sonido nervioso se formó y estaba seguro de que si pudiera sudar ahora mismo tendrá más de una gota de sudor cayendo de su frente, porque para ser honesto esa información fue totalmente innecesaria y algo que no quería saber para empezar. ¡Ey, tú! El peleonero de allá. Al escuchar los gritos miró hacia la entrada de la ciudad, notando varias cosas, pues para empezar las personas que antes estaban haciendo fila estaban entrando apresuradas y en pánico. Lo segundo que notó fue que Hollow ya no estaba y de hecho estaba entrando a la ciudad con demasiada calma a su parecer, y lo último es que los guardias de Duergon estaban acercándose a él. ¿Acaso esto podría ir peor? Su entrecejo se profundizó mientras veía el plato de comida humeante frente a él. Podía sentir el rico olor del guiso tocar suavemente sus fosas nasales, podía ver los ricos pedazos de carne y verduras flotar en el caldo. Pero no podía comerlo. Realmente este cuerpo tenía sus ventajas, era mucho más rápido que en su anterior vida, era más fuerte, era más ágil, era todo lo que un soldado pudiera desear. Pero ya no es un soldado, ya no está bajo el mando de ninguna nación, y estas habilidades, aunque sorprendentes, no las quería, y menos si eso significa que pierde la oportunidad de hacer cosas mundanas como comer, dormir, beber, tener sexo. Siendo honesto, ni siquiera quería estar aquí, no le gustaba este mundo ni esta vida y le estaba dispuesto a morir en paz porque no se le dio la oportunidad. No está seguro de si Dios existe, pero si es así se ha ensañado fuertemente con él. Con un suspiro interno empujó el plato de comida y prestó atención a la conversación que se estaba formando. Realmente no espero que llevarán a Gokta y Rimuru a prisión por defenderse, pero al menos hay un lado bueno de todo esto, y es que no duraron mucho en ese lugar. Al menos Rimuru, porque Gokta seguía ahí encerrado, pero tampoco es una preocupación inmediata, por lo que estaba bastante desinteresado si sale o no de esa celda. Creo que no había visto una poción tan poderosa como la que nos diste. No hay agradecimientos suficientes, pero si necesitas algo puedes pedírmelo. Siendo completamente honesto, ni siquiera se había dado cuenta de que Rimuru había sido arrestado. Él simplemente entró a la ciudad cuando tuvo la oportunidad y comenzó con un recorrido. Vio los establecimientos, los productos, las armerías y todo lo que pudiera llegar a llamar su atención, pero incluso así todavía no se había puesto a pensar en la falta de sus compañeros, por lo que no se enteró de nada hasta que Rimuru lo encontró en media calle y le contó lo que pasó.
Ahora estaban en medio de una conversación con el jefe de seguridad de Duargon. Un enano llamado Kaido tenía una complexión robusta y un rostro joven, pero al menos se veía con mejores aptitudes físicas que los demás humanos que se ha encontrado, pero no podía sacar una conclusión sobre sus habilidades, así que no tenía mucho que decir en ese campo. En ese caso, déjame contarte sobre mi aldea. Mientras Rimuru hablaba y daba una explicación muy general de la situación de la aldea, él había optado por levantarse y tomar algo de aire, aunque para ser honesto aquí no había mucho aire fresco. El lugar era una zona industrial, por lo que el humo negro que salía de algunos edificios hacía que sea bastante desagradable para su sentido subdesarrollado del olfato. Creo que entiendo. Si ese es el caso, te presentaré a un herrero con mucha habilidad. Internamente sonrió agradecido de poder avanzar en su objetivo. No tenía muchos problemas con este lugar, pero la preocupación seguía presente respecto a su aldea, y con eso las preguntas llovían. ¿Los habrán atacado? ¿Estarán bien? ¿Debió haber dejado a Hollow en la aldea? Para ser justos, muchos de los duendes no se veían muy capaces, por lo que sus preocupaciones eran justificadas. Te lo agradecemos, de verdad. El movimiento de su cabeza parecía ignorar sus agradecimientos como si no los necesitara. De hecho, parecía feliz con ayudarlos, pero no pudo decir mucho cuando el enano hizo un gesto con la mano y con eso la mesera que los atendió se fue acercando. No hay de qué, tú déjamelo a mí. El lugar parecía todo menos una herrería o algún lugar importante en la vasta zona industrial, pues además de que estaba extremadamente solo, había notado lo deteriorado que estaba el establecimiento, o más bien la herrería, una de la que no estaba muy seguro de si debería de confirmar. Hemos llegado, les prometo que es el mejor. Kaido ni siquiera se molestó en tocar, simplemente abrió la puerta haciendo que el calor de la forja los golpee, aunque ni él ni Rimuru lograron sentirlo. Después de todo, ninguno de los dos tenía sensibilidad. Espera, Kaido, espera unos segundos. Al escuchar la voz de un hombre en lugar, dejó de lado las dudas que tenía del lugar y entró notando de inmediato la presencia de un enano. Se veía con una complexión robusta, tenía músculos y su cuerpo era grueso. No parecía estético, pero probablemente su fuerza sea suficiente para doblar el metal. La mayor parte de su rostro no podía verla, pues además de las gafas que tenía, la mitad de su rostro se veía oculta por la poblada barba que portaba, sin contar que también tenía una especie de gorro. Él es Kaijin, es mi hermano mayor. Las palabras estaban dirigidas a él, pues Rimuru todavía no había entrado, pero en lugar de tratar de contestar se limitó a sentir mientras veía a los alrededores de la forja. Tanto el metal como las armas que colgaban de las paredes, además de las múltiples herramientas, mostraban el estado de trabajo continuo que se le da a este lugar. ¿Eso es un slime? ¿Acaso es amigo tuyo? El herrero de nombre Kaijin detuvo el golpeteo que tenía sobre el metal y, bajando su martillo, se quitó las gafas para ver con más detenimiento a sus nuevos invitados, pues aunque la apariencia del rubio era exótica, le interesaba más el por qué un slime de todas las cosas estaría en su fija. Además de la puerta que ellos usaron para entrar, había otra puerta trasera por la cual un trío de enanos hizo acto de presencia. Tenían algunas bolsas con madera y herramientas. Supuso que ellos eran Dor, Mird y Garm. Rimuru les había contado de ellos. Supuestamente estaban extremadamente heridos y de no ser porque les dio un barril con la poción de sanación, es posible que no hayan salido con vida, o mínimo nunca volverían a trabajar. Kaijin, él es el slime del que te habíamos hablado. El enano Dot fue el primero en hablar, haciendo que de inmediato se diera a conocer la importancia que tenía el slime con ellos. Después de todo, les salvó la vida. El que nos dio una poción ayer, cuando pasó el accidente. Secundando las palabras de Dor, del enano Garm aportó su granito de arena en la conversación, y Kaijin, quien los escuchó en silencio, al final terminó por asentir, regresando su vista hacia el slime, quien de un salto se posó sobre la cabeza de Naruto, quien lo ignoró tomando en cuenta que ni siquiera lo sentía. Oh, así que eres tú. Soltando su martillo, el enano se acercó a Rimuru y, estando a una distancia adecuada, se postró en una rodilla, permitiendo que el slime sea consciente de lo agradecido que estaba, pues por el momento no tenía ninguna otra manera de demostrar lo aliviado y feliz que estaba por el hecho de que sus hermanos aún estén con vida. Muchas gracias, de todo corazón. Rimuru, al no saber qué decir con exactitud, comenzó a balbucear incoherencias mientras que formaba un par de tentáculos y los movía de manera nerviosa, no acostumbrado a este tipo de atención. Ay, en serio, no fue nada. Solo me gusta ayudar. Kaijin se rió divertido por lo abochornado que se veía el slime, por lo que se volvió a levantar, pues recordemos que Rimuru estaba en la cabeza de Naruto, alguien que era todo menos bajito, por lo que si seguía de rodillas parecía que hablaba con el pie del rubio. Pero dime qué necesitas.
nuevamente, y para su entera frustración, el slime había comenzado a dar un resumen general sobre su situación actual en la aldea duende, siendo claro pero medianamente detallado sobre lo que necesitaba, por lo que el enano sin decir nada escuchaba con atención. Comprendo todo, y entiendo lo que dices, pero ahora estoy muy ocupado, lo siento. Parecía que no había acabado de hablar, pero el enano ni siquiera los miró. En su lugar se cruzó de brazos y en silencio comenzó a refunfuñarse. A lo que sea que le hicieron no estaba contento. Gracias a la orden imposible de cierto ministro muy incompetente. Finalmente, y después de susurros inaudibles, algo se había logrado escuchar con mucha más claridad, pero todavía no tenían información de nada, por lo que era confuso. Orden imposible. El enano finalmente salió de su estupor y suspirando miró al slime con desgano. Casi parecía que envejeció 10 años en solo un par de segundos, algo sorprendente pero divertido a opinión de Rimuru. Es probable que tengamos que ir a la guerra más pronto de lo que piensan. Debo forjar 20 espadas. Me faltan materiales, y solo he podido hacer una. Tengo una semana. Kaido se cruzó de brazos al escuchar esa noticia. Ya sabía lo de la guerra, pero nunca pensó que de todos los herreros en Duargon le harían un pedido tan complejo a Kaijin, quien aunque tenía fama de gran herrero, esa fama era por su calidad, no por su velocidad en la forja. No entiendo, ¿no podías decirle que era imposible y negarte? Rimuru asintió estando de acuerdo con las palabras de Kaido, pues si la orden era tan imposible de realizar sería tonto que la aceptaras a menos claro que tu orgullo haya sido golpeado. Buen punto. Los ojos de Kaijin se estrecharon y su entrecejo se frunció molesto mirando a Kaido, quien levantó las manos en son de paz, pues parecía que su pregunta realmente molestó el enano, pero afortunadamente no reaccionó de manera violenta. Bueno. Tú eres torpe. Eso fue lo que le dije desde el inicio cuando lo pidió, pero el estúpido ministro Vesta me gritó. Vaya, ¿acaso el gran Kaijin, al que todos vanaglorian como el mejor herrero, no puede hacer una tarea tan sencilla como le pido? Tuvo la desfachatez de decirme eso. ¿Cómo esperabas que lo ignorara? Bueno, entonces no estaban tan equivocados en su pensamiento, realmente golpearon su orgullo, pero bueno, no podían quejarse a eso y tampoco juzgarlo, por lo que tratando de cambiar un poco el rumbo de la conversación, Rimuru volvió a hablar. ¿Te faltan materiales? La mirada de Kaijin volvió a suavizarse y nuevamente el cansancio parecía inundar su cuerpo, pero tratando de quitarlo comenzó a frotar el puente de su nariz, quitando al menos un poco del estrés que lo sigue. Sí, necesito un mineral muy peculiar llamado piedrágica. Garm, viendo que las cosas se calmaron un poco, asintió a las palabras de su hermano y dio su propio dato de información que, aunque irrelevante, al menos daba a entender por qué de su accidente. Es justo lo que intentamos extraer ayer, pero fue cuando la cueva colapsó. El herrero bufó frustrado mientras volvía a levantar su martillo. Ya perdió mucho tiempo, que no tenía. En esta conversación lo mejor será ponerse a trabajar, porque cuando menos lo espere la semana que le dieron llegará y su trabajo todavía no terminará. De todos modos, la mina prácticamente ya no tiene minerales. Está vacía. Mientras golpeaba el metal caliente volvió a hablar. La discusión lo distraía un poco de sus lúgubres pensamientos, pero no lo suficiente como para detener su trabajo, algo bueno a su parecer y una ganancia al tener compañía y no estar solo sudando por el calor de la forja. Pero no solo es eso, aunque tuviera todo el material para esas 20 espadas, me tomaría 2 semanas el terminarlas, pero ahora dieron la orden de que tengo que entregarlas en tan solo 5 días. Contrataron herreros de todo el reino. Nos repartieron el trabajo. Si no lo cumplo me van a retirar la certificación. Eso ya no era justo y en opinión de Rimuru, esmentado ministro tiene algo contra Kaijin. No sabía él que y supuso sería grosero el inmiscuirse, por lo que en lugar de meterse en cosas que realmente no le acontecen decidió aliviar la carga de trabajo del herrero. ¿Herrero, podrías usar eso? Sorpresivamente el cuerpo de Rimuru escupió una enorme piedra, brillaba con poder y parecía rebosante de magículas internamente. Recuerdo haber visto al slime alimentarse a esas piedras mágicas en la cueva de Beldor, aunque para ser justos pensó que las había consumido, nunca pensó que las almacenaba. Es una piedrágica. Es de las más puras que haya visto. El herrero se veía en éxtasis al ver la roca, pero Rimuru se veía extrañado. No supo el porqué, pero supuso que no tardaría mucho en hacer audible esa confusión. Oye herrero, ¿qué pasa? ¿Acaso te quedaste ciego? Kaijin se había vuelto a poner sus gafas y al escuchar las palabras del slime se extrañó, pero de todas formas se las quitó y con eso la sorpresa inicial aumentó aún más ante lo que sus incrédulos ojos veían. ¿Qué? Ni siquiera es un mineral y ya está procesada piedrágica de racimo.
Esas palabras parecían satisfacer al slime, quien movió su cuerpo de arriba a abajo en afirmación y claramente feliz, pero sus movimientos bruscos solo hacían que su cuerpo siga temblando. Después de todo era casi como la gelatina. Oye, ¿estás seguro que puedo quedármelo? Te prometo que voy a pagarte. Estaba dudoso y era entendible, pero su promesa final parecía hacer que Rimuru tenga cierta sensación de realización. ¿Ese era su objetivo? No solo salvó a sus hermanos, sino que también le está facilitando las cosas para completar su trabajo, y al final el enano le está dando una especie de cheque en blanco. Bueno, ¿cómo podrías pagarme? La pregunta era retórica. Obviamente sabía perfectamente la forma en la que podían compensar su ayuda, pero el hecho de que finja de esa manera solo fomenta su idea inicial de que al final este fue su plan desde el inicio. Debe haber algo. Haré todo lo que esté en mis manos. Finalmente la actuación del slime se detuvo y saltando sobre la piedra de racimo miró al enano en silencio durante unos segundos, el tiempo suficiente para que el herrero se ponga levemente nervioso por la tensión de ambiente. Quiero que encuentres a unos artesanos para que vayan a mi aldea y les enseñen todo sobre sus oficios a la población. La tensión desapareció después de eso en general, porque la expresión de Kaijin devolvió confusa, casi diciendo ¿eso es todo ahora? Realmente no sabía si esa expresión se debía a que para él era algo muy fácil o porque claramente esperó algo mucho más difícil. Sea como sea, ya era ganancia. ¿Es todo lo que necesitas de mí? Rimuru parecía negar su pregunta, pero no tenía cuello, por lo que el movimiento de su cuerpo fue algo extraño, por decirlo mejor, pero al menos sus palabras fueron mucho más fáciles de entender que su lenguaje corporal. Nuestra principal prioridad es el abrigo y el refugio, pero también la comida, techo y ropa. Nos gustaría tener armas y algunas armaduras. Kaijin asentía sin dejar de escuchar, pues las cosas que pedía no eran imposibles ni tampoco descabelladas. De hecho, y conociendo la situación en la que se encuentra, son en cierta medida cosas dentro de lo razonable, por lo que no le era imposible el cumplir con sus pedidos. Pero, hermano, incluso si empezamos la forja de las espadas... El comentario de Gar quedó en el viento sin tener la intención de terminarlo, pero aún así su mensaje fue fácilmente captado, pero Rimuru todavía no entendía, al menos no del todo. ¿No terminaría? Ante su pregunta el herrero suspiró y asintió en respuesta, pues incluso si tenía los materiales a la mano era físicamente imposible realizar espadas de calidad en un tiempo tan corto. Podía hacerlo, pero la calidad de las espadas sería mucho menor a lo que esperaba, mejor dicho, a lo que se esperaba de alguien como él, y no estaba dispuesto a bajar la calidad de su trabajo solamente para entregar el pedido más pronto. Bueno, haré todo lo que está en mis manos. Ya oyeron, vamos a trabajar. Hablando en un término práctico, lo mejor sería bajar la calidad de las espadas, pero también era consciente de que Kaijin tenía cierta fama entre los herreros, por lo que era evidente que para mantener su nombre e imagen intactos no iba a cometer tal atrocidad. Escúchame, herrero, dijiste que ya habías terminado una, ¿no? ¿Me dejarías verla? Rimuru, por otro lado, todavía no había acabado y aún tenía más herramientas que le permitían ayudar, y si todo salía bien el pago que recibiría a cambio sería mejor, o al menos sería entregado más rápido. Ah, claro. El enano no dejó de martillar el metal, pero al escuchar su confirmación su hermano Garm tomó la espada ya hecha, pero recordemos que Rimuru estaba a la altura del suelo, por lo que para estar a la altura del slime se tuvo que agachar. Esta espada es más que perfecta. Hasta un aficionado como yo puede notar que eres un profesional de los más virtuosos. Rimuru le tendió la espada a Hollow para que pudiera verla, algo que el gigante no dudó en hacer. Había calidad en el arma, su filo era el adecuado, el poder no era mucho, pero realmente un arma es peligrosa dependiendo de las manos que la porten, así que no había mucho que criticar en ese aspecto. La hoja parece brillar. Su acompañante, por otro lado, no estaba del todo centrado en el lado práctico del arma, sino más bien en su belleza. No podía culparlo por eso, pero sin importar lo ornamentada esté algún arma, no le entrega ninguna ventaja táctica, por lo que en su mayoría en inútil. Es porque tiene un núcleo de piedrágica. En pocas palabras, es una espada que madura conforme al desarrollo de quien puede usarla. Un arma que podría llegar a ser poderosa dependiendo de las manos que la lleguen a blandir, pero debido al tamaño tan reducido de la espada y el peso tan bajo era difícil para él llevarla. Estaba casi seguro que una estucada lo suficientemente fuerte podría romper su estructura. Voy a tomar prestada esa espada. Sorpresivamente la espada había desaparecido, pareciera que Rimuru se la había comido, por lo que llamó mucho más la atención de los presentes, incluso de Naruto, quien debido a su incapacidad de hablar se vio limitado a solo ser un observador en esta discusión.
Ahí está, 20 espadas largas con núcleos de piedrágica. Fiel a sus palabras, su cuerpo comenzó a escupir espada tras espada y no se detuvo hasta que llegó a la 20ª espada, que al igual que las otras su hoja brillaba y resplandecía en poder. ¿Qué? Una reacción esperada supuso, pero realmente no fue algo tan sorprendente, pues dudaba que Rimuru tuviera la habilidad de crear una espada de tal calidad desde cero, y en su lugar se limitó a copiarla debido a su estructura, composición y materiales, cosas que ya disponía dentro de su estómago que parecía no tener un límite. El calor de la forja detuvo el ambiente lúgubre, desapareció y los enanos, antes molestos y frustrados, parecían relajados y afables, tanto así que incluso los invitaron a una fiesta, o al menos a Rimuru. ¿Una fiesta? El herrero asintió mientras sonreía. Realmente fue sorprendente ver las capacidades del slime, pero lo importante es que no perdería su licencia y se quitaría de encima de Vesta al menor por un tiempo. Sí, terminé mi pedido a tiempo, gracias a lo que hiciste. Nuevamente Rimuru parecía cohibido. Era un alivio para él no poder cambiar de color, o si no ahora podría tener un sonrojo debido a la vergüenza de recibir tanta atención. Además no tendría modo de ocultarlo ahora que estaba sobre la cabeza de Hollow. No tienes que molestarte. Al ver que los intentos de Kaijin eran infructuosos, su hermano Garm fue el siguiente en tratar de convencer al Slime y con una sonrisa descarada habló. Vamos. Podrás conocer a un montón de elfas todas hermosas. Eso no parecía inmutar a Rimuru, algo que extrañó a los enanos, pero debido a eso el siguiente en hablar fue Dor, quien optó por tomar un enfoque más emocional y menos tentativo. Vamos Rimuru, anímate, no será una fiesta si tú no vas con nosotros. Naruto había dejado a Rimuru en el suelo mientras se alejaba. Realmente no tenía mucho interés en ir, estaba más preocupado por la situación de los Tempest Wolf y Rigur, pues ahí afuera no estaban a salvo, y aunque es verdad que no estaba preocupado por su bienestar, sabía que el viaje de regreso sería más largo y pesado sin Ranga. Bueno, está bien, pero puede ir mi amigo. Rimuru fue rápidamente consciente del intento de escape de Hollow, por lo tanto no dudó en saltar sobre su cabeza y tapar sus ojos con su cuerpo, evitando que pudiera ver dónde iba, y se ve obligado a detenerse pues realmente no quería chocar con algo o tropezar. ¿Es verdad quién es este grandote? En su forma actual Naruto tenía un cuerpo fornido, músculos grandes y complexión fuerte. Su mirada severa y la altura de 1,90 m lo hacían alguien intimidante, pero ya estaban acostumbrados. Después de todo, el rey Gacel tenía un porte similar. Él se llama Hollow, es mi amigo. Es mudo, así que no esperen oírlo hablar. Los enanos lo saludaron de manera cordial y cálida. No parecían afectados porque fuera mudo, más bien estaban curiosos, pero aunque se veían gente tosca, fueron lo suficientemente conscientes como para no preguntar nada. Agradecía eso último. Cuando llegó a la ciudad no tardó mucho en ir de un lado para el otro, y debido a que estaba solo fue fácil para él mezclarse entre la gente, y de hecho fue en su tiempo de turismo que había visto un lugar llamado Mariposas de la Noche. No supo qué era, pero solo bastó el ligero pero notable olor a alcohol en el lugar para saberlo. Era un bar. Lo que no sabía era que ahí habría elfas, y mucho menos que fueran parecidas, por no decir que iguales a las damas de compañía, pues aunque no entregaban su cuerpo, sí coqueteaban con los clientes y hacían su estadía mucho más agradable. Al menos eso es lo que habían estado diciendo los enanos. Vamos, entremos. No quería estar aquí, no porque le molestara el estar rodeado de mujeres, de hecho siempre fue grato tener su cama caliente cada noche, pero para ser justos, en ese tiempo la única preocupación que tenía era sobrevivir, y el hecho de aplacar su deseo carnal con alguna prostituta era un lujo que podía permitirse. Pero su situación actual cambia mucho los lujos y comodidades que puede darse. Nunca fue un líder y de hecho todavía no lo era, pero los duendes habían aceptado su presencia en su aldea, permitiéndole tener un lugar donde apostarse, por lo que ahora sus preocupaciones se centraban en esa aldea y sus recursos, tanto materiales como humanos, o bueno, monstruos en este caso. Hola herrero Kaijin, bienvenido seas. Al entrar una de las elfas, la que parecía ser la líder de ellas, saludó cordialmente a Kaijin. Supuso que la presencia del enano ya era recurrente y de hecho no le sorprendía, pero incluso si pudiera no diría nada. Bienvenido sea señor. Detrás de ella un grupo de elfas cantó al coro una bienvenida hacia Kaijin, quien tenía una sonrisa ladina mientras los miraba a él y Rimuru, incitándolos a entrar. Wow, qué lindo estás, me encantas. Las elfas finalmente fueron conscientes de las nuevas presencias en el local, y una de ellas no pudo evitar quedar encantada al ver a Rimuru, quien hasta el momento aún había estado sobre su cabeza. ¿Me permite, caballero?
No dudo y se lo entrego, aunque parecía que Rimuru lo estaba matando con la mirada, y aunque tenía la sensación no sabía si tomarla en cuenta. Después de todo, el slime no tenía ojos, así que no podía estar del todo seguro. Oye, es mío, lo vi primero, entonces me corresponde. Para consternación de Rimuru, otra elfa la arrebató de los brazos de la primera y lo sofocó en un abrazo asfixiante mientras restregaba su cuerpo en sus pechos, algo que para ser honestos lo incomodaba. Es tan suave, esponjoso y tierno al tacto. Para su infortunio, las elfas no dejaron de agitar salvajemente su cuerpo y parecía que cada vez que el mareo paraba ya estaba en los brazos de una elfa diferente. Solo agradecía la falta de sensibilidad, porque de no ser así estaba seguro ahora estaría adolorido después de que lo estrujaron tanto. Después de que te resistías, ahora parece que te diviertes demasiado. El comentario de Kaijin, incluso si era por un pensamiento errado, no parecía causarle gracia al slime, quien si pudiera le habría dado un latigazo con uno de sus tentáculos en la espalda, pero debido a su situación actual y al hecho de que no quería lastimar a las elfas, solo esperaba a que el interés de estas mujeres en él se acabara. Sí, claro. El herrero no parecía notar el sarcasmo y por lo que veía ninguno de sus hermanos lo había, pues las sonrisas en sus rostros no hacían más que incrementar para disgusto de Rimuru, que ahora sí quería golpearlos, aunque tal vez le pida a Hollow que de favor lo haga por él. Bueno, ¿puedo ofrecerles algo de beber? Las palabras de la líder hicieron que todas las demás elfas dejaran de forcejear su pequeño cuerpo, dándole una oportunidad de escapar de su agarre y saltar nuevamente sobre la cabeza de Hollow, quien parecía ignorante de lo acontecido, o mejor dicho, simplemente no le importaba. Y dime, pequeño slime, ¿quién es su guapo amigo? Si pudiera habría entrecerrado los ojos por la pregunta, pero decidió ignorar la sensación, optando por estar más agradecido por no ser apachurrado y apretado constantemente por las elfas. Sin embargo, cuando contestó, sus palabras salieron con más sequedad de la que quisiera. Él es Hollow, es mudo, así que no esperes que hable contigo. Afortunadamente no parecían notar su cambio de humor, por lo tanto la conversación siguió su curso natural sin ningún inconveniente, además del hecho de que ahora estaba sobre la cabeza de Kaijin y Hollow rodeado de dos elfas. Pero díganme, caballeros, ¿qué los trae por aquí? Teníamos entendido que el señor Kaijin estaba extremadamente ocupado, pensábamos que no lo veríamos por aquí, por lo menos en un mes. Fue Kaijin quien contestó, no sin antes darle un gran trago a su tarro de cerveza. Después de todo, y a su parecer era un sacrilegio el no beber el alcohol que tan cordialmente le sirvieron. O lo hubieran visto, este pequeño me salvó la vida. Me esforcé mucho para hacer una espada, y él solo tardó unos segundos para las 19 restantes. Cuando terminó de hablar soltó una carcajada, algo que hizo que su cuerpo se moviera bruscamente, y Rimuru, aún sobre su cabeza, temblará por el movimiento de su espalda y tórax. Pude hacerlo, porque la original que hiciste era increíble, Kaijin. Yo solo la analicé, y usé los racimos para poder copiarla. El entrecejo del herrero se frunció, no parecía molesto, más bien tenía una sensación de leve frustración sobre sus hombros, ya sea porque no le gustaron las acciones de Rimuru o porque su trabajo fue replicado con tanta facilidad. ¿Acaso hice mal? No obstante, el slime no quería ofenderlo, por lo que fue tentativo con su pregunta y buscó la manera más suave de hacerla, algo que Kaijin notó de inmediato, por lo que suavizó su mirada para evitar asustar al pequeño. Si soy honesto, es algo que resulta muy frustrante. La próxima vez, haré una espada tan extraordinaria, que ni siquiera tú, con toda tu capacidad, podrás copiarla. Eso parecía regresar el buen estado de ánimo general en las personas, por lo que los enanos, fieles a su estereotipo de borrachos, no dudaron en brindar, levantando sus techos y gritando en afirmación por la promesa de Kaijin, quien al igual que sus hermanos vació su tarro de un trago. Oye, pequeño slime, ¿no te interesaría ver el futuro de tu amigo y tuyo? Viendo que las cosas estaban de nuevo en orden, una de las elfas de tez morena y hebras azabache levantó una esfera mágica. Le recordaba a esos chamanes de su anterior vida, aunque para ser honestos casi todos, por no decir todos, eran fraudes que solo buscaban quitarte dinero, y aunque todos lo sabían, la mayoría solamente pagaba por la experiencia. ¿Nuestro futuro? No obstante, este mundo tenía magia de todo tipo y hasta el momento no sabía los límites que ésta podía tener, por lo que tenía genuina curiosidad por saber si el futuro era algo que podía ser visto y en todo caso cambiado dependiendo de qué tan bueno o malo sea. Oh, es muy bella. Debido a su momento de distracción no notó cuando la esfera había comenzado a dar imagen, por lo que fue un alivio que la elfa haya hecho esa exclamación. De no ser el caso, probablemente no haya prestado atención hasta ya muy tarde. ¿Acaso estás sonrojado?
Ignorando el comentario de Kaijin, fijó su vista en la esfera y, fiel a las palabras de la elfa, una imagen de una mujer se hizo presente, pero no estaba sola, pues a sus espaldas un grupo de infantes la acompañaban. No sabía qué significaba este futuro previsto por la esfera, pero la información era escasa y dudaba que la elfa tenga mayor conocimiento que este, por lo que no preguntó nada y optó por guardar la imagen de esa mujer y los niños en su cabeza, y si los olvidaba siempre tenía a gran sabio para recordarle. Ahora, veamos el futuro de este galán. La linda elfa miró a Naruto con una sonrisa coqueta, una sonrisa que no se vio reflejada en el rostro del rubio, quien al igual que días atrás había mantenido un rostro estoico, y por alguna razón eso solo parecía gustarle más a las mujeres. Esto sí que es extraño. No puedo ver nada. La elfa intentó de varias maneras que algo apareciera en la esfera, pero a pesar de sus esfuerzos y el tiempo invertido no sirvió de nada. Sus esfuerzos fueron infructuosos y desechados, pues la esfera se negaba a mostrar cualquier cosa por mínima que sea. Es extraño, nunca me había pasado. Aún así, puedo sentir que tu futuro y el de él están bastante conectados, pero el hecho de que no pueda ver su futuro de manera individual. Parecía estar dudosa de si seguir hablando, pero que el rubio parecía desinteresado. La mirada de Rimuru era intensa, incitándola a hablar, pues sea lo que sea que se niega a decir parecía importante. Solamente pasa con aquellos que están por morir.